bienvenidas desde el auditorio del Ministerio Casa de Honra Central. Yo soy el pastor Raúl Hernández y para mí es un privilegio llevar a usted esta palabra. Hemos venido compartiendo una serie que se titula La providencia divina en la historia de Esther. Este es nuestro tercer tema de esta serie. Para los que nos ven en YouTube, nos escuchan a través del portal Gospel FM, y donde quiera que usted nos escuche, para nosotros es un privilegio llevarle el poder de la palabra. Dios está levantando a su pueblo como lo levantó en la época de Esther, lo levanta hoy, y hoy seremos bendecidos a través de esta palabra. Esta mañana yo quiero que usted vaya al libro de Esther, capítulo 3. Allí en el capítulo 3 nosotros vamos a encontrar algo importante, ¿cierto? Que referencia no solamente la trama, sino que referencia lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Persia, ¿cierto? Donde estaba el rey Asuero y donde su reina hermosa, preciosa, divina, era la que había tomado, llamado la reina Esther. Me impacta, y lo vi desde el momento en que lo estaba estudiando, en el libro de Esther, me impacta que el rey, después de que la tomó a ella como reina, le hizo un banquete. El banquete no tenía otro nombre, el banquete se llamaba el banquete de Esther. Donde quiera que Dios coloque tu vida, donde quiera que Dios lleve tu vida, Dios va a levantar un banquete, Dios va a acomodar mesa, va a aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. La gente, cuando te vea, la gente no va a creer lo que Dios está haciendo contigo. Porque Dios es el que nos levanta, dice la Biblia, que Dios es el que nos levanta del muladar, nos levanta del lugar oscuro, nos levanta del lugar donde había prueba, donde había dificultad, y nos coloca en el lugar preciso para hacer su obra. Nos coloca en el lugar indicado para servir. Porque al Dios al que usted y yo conocemos es el Dios que para Él no hay nada imposible. Y allí comienza la trama de un hombre que quería destruir la vida, no solamente de Amán, no solamente de Esther, aunque Amán no la menciona a ella. ¿Por qué? Porque Amán, el que servía al rey Asuero, que era como un legislador, que era como un senador, Amán no conocía el pueblo de la reina Esther. Pero luego este hombre llegó a conocer la historia de Mardoqueo. Vamos a entrar en el capítulo 3 del libro de Esther, y usted sigue conmigo la lectura, yo leo en favor de ustedes. Dice: Amán trama la destrucción de los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció ¿a quién? A Amán, hijo de Amedata, agageo, y le honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero, surgió un pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. Quiero que entienda una cosa. Quiero que la entienda y que se la grabe en su mente, en su corazón, y que la grabe para su vida. Nosotros no nos humillamos delante del diablo. Nosotros no nos humillamos delante de lo que el mundo nos ofrece. Nosotros fuimos llamados para conservarnos y para humillarnos delante del Señor. Que cuando nosotros nos humillamos, el Señor es el que nos levanta. Amén. Nos humillamos, y la Biblia dice que el que se humilla delante del Señor, el Señor lo levantará y será exaltado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso está en el verso 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Por qué no te humillas? ¿Usted por qué no dobla su cerviz? Pues bien, aquí viene esa pregunta, pero luego en el verso 4 dice lo siguiente: aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron. Lo denunciaron. Mira, es evangélico, mira, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, míralo, es igual, no es diferente, no es igual a nosotros, hace todo lo contrario. Es que nosotros fuimos llamados para marcar diferencia donde quiera que estemos. Si yo voy a un aeropuerto, yo tengo que marcar
diferencia en un aeropuerto. Si yo estoy en una universidad, yo tengo que marcar diferencia en una universidad. Si yo estoy en un empleo, en una empresa, yo debo marcar la diferencia en esa empresa. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo o una hija de Dios. Porque a eso nos llamó el Señor. Y como sabían que Él no se humillaba, lo denunciaron delante del rey. Lo amenazaron, ¿cierto? Verso 4, seguimos ahí y dice, y a Amán lo denunciaron delante de Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Ah, qué gran estigma tienen los judíos en el mundo. Qué gran persecución tiene el pueblo judío. Qué gran persecución tiene el pueblo de Dios. Qué gran estigma delante de la gente tenemos nosotros los cristianos. Entonces nos señalan, nos humillan, nos declaran y dicen cosas que no son contra nosotros. Y dice la Biblia que lo declararon y que lo denunciaron porque él lo único que le dijo a Esther, miren, en la historia de Esther, muchas veces nos vamos a dar cuenta en el libro de Esther y en la historia de Esther que Esther no tuvo que declarar su nacionalidad. Esther no tuvo que declarar su pueblo, pero ¿sabe qué era lo más grande que tenía Esther? Que Esther era la reina de Persia. Y siendo judía no tuvo que declarar su pueblo, no tuvo que declarar su nacionalidad, porque donde quiera que Dios te coloque, tu nacionalidad no importa. Donde quiera que Dios te coloque, Dios te lleva con honores, Dios te lleva con bendición, Dios te levanta con bendición, porque a eso nos llamó el Señor. Pero Mardoqueo le dijo, no declares el pueblo, pero Mardoqueo sí lo declaró, ¿cierto? Mardoqueo lo declaró. Verso 5, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante del rey, y no solamente lo denunciaron, sino que ¿qué? Se llenó de ira. Oh, los enemigos, se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, en el pueblo de Mardoqueo. ¿Sabe una de las cosas más interesantes que nosotros alcanzamos y podemos entender en esta época? Que viene desde tiempos memorables del Señor. La Biblia dice que Él no procuró poner mano porque ya conocía a su pueblo. Pero quédese con esta palabra esta mañana. El Señor dice en su palabra, y todo el que maldijere al pueblo de Israel será maldito, y todo el que bendijere al pueblo de Israel será bendito. Tuvimos una de las más grandes experiencias contada, pasada por las redes sociales, contada por cientos y cientos de miles de personas en esta tierra. El presidente de Venezuela, el presidente Hugo Chávez, el expresidente Hugo Chávez, que partió de esta tierra. Este hombre fue de los que más ha tenido carácter humano para atreverse a maldecir al pueblo de Dios. Lo dijo públicamente, preparó sus labios, promulgó su corazón y fue el único que se atrevió a maldecir directamente al pueblo de Dios. Porque él le dijo, Israel, te maldigo desde mis entrañas y ojalá nunca volvieras a existir, Israel. Y desde las entrañas Dios le tomó cuentas al pueblo de Venezuela con su presidente en esa época. Nuestro presidente actual es un hombre que ha cometido grandes horrores, porque se ha metido con el pueblo de Dios, se ha metido con su primer ministro, ha ofendido al pueblo de Dios, se ha ido contra el pueblo de Dios. Entonces Dios no deja pasar lo que nosotros hacemos como seres humanos cuando nos vamos contra Él. Este hombre llamado Amán era un hombre que servía al rey Asuero, pero este hombre procuraba matar a la reina y procuraba matar al tío de la reina. Y procuraba matar a todos los judíos que había en las 127 provincias del rey Asuero. Dice entonces, verso 7, en el mes primero, que es el mes de Nisán,
en el año 12º, el rey Asuero, dice, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º. ¿Cuál es el mes 12º? Mes 12. ¿Cuántas son las tribus de Israel? ¿Cuántas son las puertas de la Nueva Jerusalén? ¿Cuántos son los discípulos? Eso tiene que tener algo tenía que tener esta situación, que es el mes de Adar. Verso 8. Y dijo Amán, después de que le salió la suerte, dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. ¡Qué tremendo! ¿Cierto? Si place al rey, ponga un decreto que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata, ¿quién? A los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Una de las cosas más interesantes de mirar este pasaje de la Escritura, y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, que es tan sagrada, es alcanzar a mirar que durante toda la historia de la humanidad, el pueblo de Dios ha sido perseguido. El pueblo de Dios ha sido perseguido. Y donde quiera que usted mire la historia, donde quiera que usted relate su historia o estudie su historia como ser humano, como persona, usted se va a dar cuenta que nosotros venimos de descendencia judía. ¿Cómo así, pastor? Sí. Los judíos sefardíes que vivían en España fueron expulsados de España, perseguidos y expulsados. Y los judíos sefardíes se repartieron desde toda la península ibérica hasta tomar a Latinoamérica, en América, ¿cierto? Y tomar Latinoamérica. Y los judíos sefardíes fueron repartidos por todo lugar. Y nosotros venimos de esa descendencia. Porque ellos fueron los que sembraron bases en los estados, en los departamentos, en los municipios. Por ejemplo, Colombia fue inundado por los judíos sefardíes. Ellos vinieron y se establecieron aquí. Una de las ciudades donde se establecieron fue Medellín, fue Antioquia. Nosotros tenemos rasgos, nombres, apellidos y casi todas las costumbres de los judíos sefardíes. ¿Sabe por qué? Porque ellos, donde vivían en España, comían un alimento que era igual a la bandeja paisa. El pareve lo comían ellos constante y todavía permanece entre los judíos. ¿Y cuál es el pareve? ¿Sí se acuerdan cuál es el pareve? ¿Lo han oído mencionar? No. El pareve era cuando le decían a usted: vaya a la panadería y me trae tanto de parva. La parva es el pareve, por si usted no lo sabía. Nosotros tenemos coincidencias, rasgos, muchas cosas comparativas a los judíos sefardíes. ¿De dónde nace que nosotros, el departamento se llame Antioquia? ¿Dónde fue que se declaró por primera vez a los judíos como cristianos? En Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia. ¿Por qué nosotros tenemos lugares como Jericó? Tenemos un pueblo que se llama Jericó y es hermoso. Es un pueblo que florece mucho, ¿cierto? Muchos rasgos que nos identifican como hijos de Dios, como el pueblo de Dios. Y en una enseñanza tuve la oportunidad de compartir y predicar acá en este lugar una enseñanza este año de que la mayoría de las empresas que han sido creadas en Colombia de hace años y años y años, donde la gente ya salió, muchos salieron jubilados y otros salieron pensionados,
fueron empresas creadas directamente por judíos. Judíos. ¿Por qué el pueblo de Dios es perseguido? ¿Por qué los cristianos somos perseguidos? Porque sobre nosotros, desde el día que nos entregamos a Jesús, se comenzó una trama de muerte. Pastor, ¿qué tiene que relacionar todo esto con la historia de Esther? Porque resulta y acontece que si todo este pasaje del capítulo 3 y el capítulo 4, cuando inicia un propósito divino, no se cumple, no lo estudiamos, no pasamos por ahí, ellos no hubieran pasado por ahí, no hubiéramos podido ver en la escena real a la reina Esther. Porque a partir del capítulo 4, después de esta trama de muerte, a partir del capítulo 4 comienza un propósito divino. ¿Cómo vas a terminar el año? ¿Cómo vas a terminar noviembre y diciembre? ¿Qué le estás pidiendo a Dios para terminar estos 2 meses del año? ¿Qué crees que Dios va a hacer? Porque no es solamente levantarnos todos los días y tomar los famosos tragos con un pancito. No es después de ir a desayunar, no es tomar por la noche una merienda e irnos a dormir para los que son capaces de tomar todos estos alimentos, sino que nuestra vida tiene un plan y tiene un propósito. A veces no entiendo, yo a veces no entiendo cómo caminamos realmente como cristianos. Y me impacta saber, no porque sea una regla definida, me impacta saber que a veces tenemos todas las facultades y no venimos a la iglesia. No procuramos la iglesia, no procuramos la presencia de Dios y no las tenemos todas, y la gente anhela estar en la presencia del Señor, y no las tenemos todas y la gente procura buscar a Dios. ¿Por qué? Porque este es el día que hizo el Señor y nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este es el día dado por el Señor. Amén. Bendito es su nombre. Y Amán dijo: vamos a destruir a todos los judíos. Y sabe una de las cosas más interesantes. En la historia de Hitler había un ofrecimiento hacia Hitler para él poder destruir, y destruyó al pueblo judío en mucho espacio. Más de 6 millones de judíos murieron en el holocausto nazi. ¿Sabía usted que los judíos de tal manera fueron tratados que quemaban a los judíos y hacían experimentos? Y en Alemania lavaban la ropa con jabón hecho con la piel del pueblo judío. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que hacían prendas de vestir con la piel de los judíos? Eso es una aberración impresionante. ¿Por qué en todo lugar tienen que estar pagando para ofender al pueblo de Dios? Pero recuerde lo que dice el Salmo 122. El Salmo 122 dice: pedid por la paz de Jerusalén y que sean prosperados los que te aman. Este hombre no amaba, no anhelaba, no deseaba al pueblo de Dios. Verso 12, sitúese ahí en Esther, capítulo 3, verso 12. Y dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. ¿Cuál era la autoridad que tenía el anillo del rey? Que si el anillo del rey se colocaba en un documento, eso no se podía cambiar. En una carta, eso no se podía cambiar. Eso tenía toda la autoridad real. Estamos ahí, ¿cierto? Verso 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey,
envía las cartas a toda la provincia del rey, con la orden, escúcheme, de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus... ¿Sabe que lo mismo aconteció en la Alemania nazi? Esto mismo que está aquí aconteció en la Alemania nazi. Verso 14: la copia del escrito que se dio por mandato o por mandamiento en cada provincia fue publicada en todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para matar a los judíos el día determinado. Verso 15: y salieron los correos humanos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, por la ciudad de Susa pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Rey, venga, gracias. Usted me dio un decreto para quitarme a mis enemigos. Sírvase un traguito, tómeselo de cuenta de Amán. Porque celebraron para matar a los judíos. Me encanta recordar mucho el verso de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10. ¿Sabe por qué? Porque desde que usted y yo nos convertimos al Señor, San Juan 10, verso 10 dice lo siguiente en su primera parte: y el diablo vino ¿para qué? El enemigo vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. A eso vino el enemigo. Y usted y yo tenemos un decreto de muerte. Recuérdelo, somos creyentes, pero tenemos un decreto de muerte, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo anda como un río, levantando como un río para hacer daño, para hacer desastres. Usted recuerda lo que pasó esta semana antepasada con Jamaica. Usted recuerda lo que está viniendo con los ríos que están destruyendo y destrozando. Pues el enemigo viene como río, pero la Biblia dice que el Espíritu de Jehová levantó bandera contra él. O sea que nos dio la victoria. Ya Él le dio la victoria a usted, le dio la victoria a su familia. Y dice San Juan 10:10 para terminar el versículo, dice el Señor: Él vino como a dañar, a matar, a destruir, pero yo he venido. Él se presenta como el gran yo soy, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan. Hoy estamos vivos porque la misericordia de Dios nos dio vida y vida en abundancia. Amén. Nos dio vida en abundancia. Y dice que estos dos, claro, el rey estaba desconociendo, porque el rey no tenía conocimiento de qué era lo que este tremendo quería hacer con el pueblo de Dios. Y este hombre lo que no sabía era que estaba preparando una matanza en todo el reino, y le iba a matar la reina, le iba a quitar la esposa al rey, y el rey tranquilo tomándose sus guaritos allá con él, su vino sin fermentar, con el tremendo Amán. Este libro es narrativo, es histórico. Este género literario que nos presenta el libro de Esther es de una trama impresionante. Pero ¿sabe qué es lo primero antes de ver la trama de la destrucción de los judíos? Es la promesa que Dios tiene con la mujer que escogió para representar este libro. Porque la sacó, desde pequeña fue criada, desde pequeña fue levantada, desde pequeña fue preparada para entrar en la historia de la humanidad. ¿Y en cuál historia entró? Nada más y nada menos que entró y estaba preparada para entrar en la historia del reino de Persia. No en cualquier pueblo, sino en el reino de Persia. ¿A quién levantará Dios de tu familia? ¿A quién Dios irá a poner en alta estima de tu familia? ¿A dónde irá a llevar Dios a una persona de tu familia que representa a Esther y la colocará en el lugar indicado? La llevará a la nación indicada, la colocará en el lugar indicado.
porque Dios preparó a una mujer antes de la trama de destruir al pueblo. La mujer no iba a ser destruida porque no conocían su genealogía, no conocían su origen. Pero luego que el rey se dio cuenta, allí ya hubo problemas. Y uno se puede preguntar, como me lo pregunto todas las veces, cuando doy una palabra, suelto una palabra, entrego una palabra. A veces me doy cuenta, me pregunto yo mismo y digo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Tú cómo te vas a mover en eso? Dios, ¿cuál es la puerta que tú vas a abrir? Y Dios siempre trae una palabra de frescura, porque su palabra está llena de respuestas. Y Él dice, mío es el oro, mía es la plata, yo soy dueño de todo. El Señor dice, porque mis pensamientos no son de mal, sino de bien, para darles a ustedes el fin que ustedes esperan. Y nosotros pensando que el Señor no se va a glorificar. ¿Sabe qué hacía el Señor para que la gente no se sintiera obligada cuando Él iba a orar por ellos? Le decía, ¿de qué tienes? ¿Ceguera? ¿Quieres que tus ojos sean abiertos? ¿Quieres ser sanado? La mujer de flujo de sangre tocó el manto de Jesús, pero no solo tocó el manto ni tocó el borde, porque dentro del manto de Jesús habían unas tiras especiales que representaban el lino, eran de azul y de blanco, y debajo de la túnica estaban las tiras especiales que cargan los judíos, que son apartados. Y como él era un rabino, el maestro era un rabino, él tenía esto colgado dentro de su manto. Y dice que ella, cuando la actitud dice, y si tan solo tocare el borde, no, ella tocó lo que era autoridad, ella tocó lo que era significativo. Y el Señor Jesús dijo, sentí que poder salió de mí, porque uno de los discípulos le dijo, ¿pero cómo dices que quién te tocó si estamos estrechos por la multitud? Y el Señor dice, no, alguien tocó mi autoridad. Y dice que inmediatamente, escuche, se cerró el flujo, porque era un azote del diablo. El diablo la tenía azotada con un flujo de sangre. ¿Por cuántos años? 12 años. Y la mujer se atrevió. Delante del Señor hay que atreverse. Delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene toda la autoridad. Pastor, yo no sé si Dios me irá a levantar en este tiempo que resta del 2025. Sí. Sí te va a levantar. Sí, porque Él es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo mañana 2026. Sí. Porque Él es el Dios que tiene el poder para sanar, restaurar, levantar y hacer. Sí. Y se lo dije al principio del año. Se lo dije a mitad del año. El Señor es el que está cambiando las naciones. Él está cambiando los pueblos. Él está cambiando todo. ¿Para qué? Para que usted como hija de Dios, para que Juan Pablo y Raúl como hijos de Dios podamos entrar en la historia que el Señor preparó para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Regalémosle un aplauso al Señor esta mañana. Fuerte, fuerte, fuerte que se sienta. Dios ha preparado cosas que usted y yo no sabemos. Y Él se va a glorificar. Amén. Él te puede levantar. Él te puede levantar y que seas un testimonio vivo, que te pares en las plataformas, que te pares en los púlpitos y que seas una mujer de fe, una mujer promulgando la grandeza de Dios, promulgándola, y que nadie crea lo que tú habías vivido y tú estés caminando firme, glorificando el nombre del Señor, porque para esas cosas nos llamó el Señor, para grandes cosas, porque Él es el Dios de milagros. Él es el Dios que hace que las cosas sucedan, amén. Él es el Dios que hace que las cosas sucedan. Este hombre no sabía el problema en el que se estaba metiendo. Pero una de las cosas más interesantes no era que no supiera el problema en el cual él se estaba metiendo al querer matar a los judíos, sino que sobre él pesaba algo que se llamaba una trama
de muerte. Cuando alguien te dedica lo malo, cuando alguien se va contra ti, cuando alguien se mete contra tu familia, sabiendo que tú eres el que ora y el que clama en el secreto, Dios dice: déjamelo, o déjamela, que yo sí sé cómo tratar a los enemigos. Porque la Biblia nos enseña que el Dios que usted y yo tenemos es el Dios de las batallas glorioso. Es Jehová de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla. Él es el que nos libra. El Señor es el que nos protege. Por eso dice allí, cuando usted lee el Salmo 91, que no es un amuleto, sino que es una parte de la Biblia, que es una promesa de protección para mi vida. El Salmo 91 dice lo siguiente: que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Cuando tú te acuestas, el Señor pone una cobertura. Cuando tú te levantas, la Biblia dice, por los labios del salmista David dice: yo dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Cuando usted lee, cuando antes de dormir dice: yo voy a ir a dormir, voy a ir a descansar y no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. ¿Y sabe qué dice el Señor? Si viene un enemigo contra ti por tu vida, por 7 caminos tendrá que salir huyendo. Entonces, ¿por qué nosotros dudamos de que el Señor nos guarda? ¿Por qué dudamos de que el Señor hace vallado? ¿Por qué dudamos? Usted sabía que cuando el enemigo le pone una sentencia a una persona del mundo natural, rapidito le cazan y le quitan la vida. Pero cuántas veces usted y yo hemos caminado y el Señor nos ha visto que hemos estado en situación difícil, que el enemigo ha querido venir, que el enemigo ha querido destruir, y el Señor dice: estás tocando con la niña de mis ojos, estás tocando con lo que yo más amo, estás tocando con el manoquito de mirra que yo tengo para mí, para deleitarme, estás tocando con mi doncella, con mi príncipe. Y el Señor coge y le da una pela, y si sigue molestando, le quita la vida. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Lo que está escrito. Hay un salmo, me gusta mucho ese salmo, pero no porque sea solamente un salmo de venganza, pero hay un salmo donde, estudiando alguna vez ese pasaje, el salmo dice: Señor, envíales a tu ángel, y que el ángel de la muerte los persigue y los huelgue hasta que les quite la vida. Cierto que sí, cierto que no, usted y yo, porque no sabemos pedir esas cosas, cierto que no, nosotros no sabemos pedirle venganza al Señor. Cuando David entró en la historia, ya se iba a retirar de rey, ya habían pasado la carta de renuncia, y no sé si a él iban a pasar las semanas cotizadas, cierto, pero cuando David estaba renunciando y le entregó el reinado a Salomón, le dijo: venga, yo ya no voy a derramar más sangre, pero usted se acuerda de la familia Turremequé, no sé quién, sí, a este me hace el favor y me le quita desde los cimientos de la tierra, me lo destruye, a este me lo hace huir, a este me hace el favor y me le quita la vida, a estos no me los deja vivir. Quítame esos enemigos de Israel, quítelos. Y Salomón estuvo 40 años en el reinado y 40 años de paz, ¿cierto que sí? Amén. Pero tenía que quitarse los enemigos. Así de sencillo, tenía que quitarse los enemigos. ¿Por qué? Porque nunca Dios va a permitir que alguien se levante contra tu vida. Porque cuando tú eres fiel a Dios, Dios no va a permitir que nadie venga contra tu corazón. Porque el Señor es el que quita toda trama de muerte de tu vida. A veces, como ministro, yo me he preguntado, pero es algo que me pregunto solo yo no sé si a usted le pasa, pero yo a veces me he preguntado: Señor,
Si yo soy la persona que clamo para que tú guardes mi vida, ¿por qué después de pedir que tú guardes mi vida, que me protejas? Porque yo sé como hijo de Dios que todo no es color de rosa, no es un lirio. Yo no me levanto por la mañana entre un jardín de rosas y vuelvo y me acuesto entre un jardín de rosas. Durante el día tuve problemas, tuve angustia, tuve dificultades, quizás un dolor, una tristeza, una acusación, un momento difícil. Pero sí me he preguntado y me cuestiona todavía, no porque yo no crea, me pregunto y me cuestiono, ¿cómo hago yo para tener al Señor en mi vida? ¿Cómo hago yo para clamar al Dios de mi vida? Al Dios que me dice que Él está todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Y yo salir de la oración y vivir y enfrentarme al diario vivir y decir, ay Señor, no, el enemigo sí me va a quitar la vida. Señor, el enemigo sí me va a enfermar. Ay, el enemigo sí me va a arruinar, Señor. Ay, no. Y yo que creí que habiendo pedido allá, yo ya tenía todo seguro, Señor. Y el Señor dice, ¿y entonces dónde está tu confianza? Y en estos días tenía un tema en la radio, que ya lo terminamos, tenía un tema en la radio donde estaba compartiendo esta palabra. Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. ¿Sabe por qué? Porque usted cuando confía en el hombre y esperanza del hombre, usted le está diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Me interesa más el amigo, el tío, el familiar, que lo que me interesa es tu presencia, porque no me interesas tú. Pero luego para terminar luego en el versículo siguiente dice, bendito el hombre que confía en Jehová. Y no le añade más, bendito el hombre que confía en Jehová. Porque Jehová me trae provisión, amén. Porque Jehová me trae bendición, porque Jehová abre puertas, porque Jehová trae mi sanidad, porque Jehová trae mi liberación. Pastor, ¿y cómo creemos eso? ¿Cómo creemos? Me mandan una fotografía esta semana, la semana pasada, ¿cierto? Me mandan una fotografía por oración por un caballero, cáncer de garganta. Oramos por él, estaba en la clínica. Estaba en cuidados intensivos, estaba en la clínica, lo tenían que operar de todo esto acá, cáncer de todo esto. Y ayer por la mañana, la esposa de este hombre me mandó la fotografía, ya está en la casa, lo operaron, le hicieron injertos y salió bien, estaba contento mostrándose en la foto, me mandaron testimonio. Porque el que tiene el poder es Dios. ¿Y sabe qué hicimos usted y yo en la radio? Solamente oramos. Y le pedimos al Señor por él. Y por la noche ese día le mandé una canción que ha sido una canción de regocijo, ha sido una canción de sanidad, ha sido una canción de liberación. La canta Marco Barrientos. Y es una canción que registra cómo yo me humillo y cómo yo creo y cómo Dios me levanta. Es una palabra poderosa, pero solamente hay que creerle al Señor. Amén. Toda trama de muerte que el Señor haya puesto sobre tu casa o sobre tu familia, Dios la quita. Porque nadie te puede quitar la vida cuando tú le perteneces al Señor. El Señor tú eres de la propiedad del Señor. El Señor te guarda. Dolly, ven acá un momento, Dolly, ven acá un momento. ¿Qué hace el Señor con nuestras vidas? El Señor con nuestras vidas, cuando nosotros nos convertimos a Él, el Señor coloca una cobertura sobre nosotros. Y el Señor dice, vamos, hijo, vamos. Tú eres mía, yo te llevo. Señor, tengo miedo, tranquila, yo tengo mi cobertura. Y el Señor es como si nos estuviera abrazando de esta manera. Y el Señor nos guarda bajo la cobertura. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él pone a sus alas y nos pone a nosotros debajo de sus alas. Y debajo de sus alas usted y yo estamos, ¿qué? Seguros. Debajo de las alas del Señor, usted y yo estamos seguros. ¿Usted lo cree? Yo lo creo y por eso lo compartimos y por eso lo predicamos.
porque así lo dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se quemó una finca, se quemó una hacienda, ¿cierto? Se quemó todo, no había quedado nada de esa finca, de esa hacienda, y estaban buscando algo, restos, ¿qué quedaba? No sé qué. Y encontraron por allá más adelante, cerca del granero donde guardaban la paja, el trigo, todo, donde guardaban todo, encontraron una gallina con sus alas extendidas, y la gallina estaba totalmente quemada. La gallina se calcinó, se consumió. Cuando le hicieron con el pie de esta manera, la gallina cayó, pero salieron todos los pollitos debajo de la gallina, porque ella los protegió a todos. Esto es real, esta historia es real, porque ella los protegió a todos. Esa es la grandeza del Señor. Amén. Entonces recuerden, estamos compartiendo, este es el tercer tema, y hoy estamos hablando de la trama de muerte que hay en el libro Esther. Prepárese para el domingo, porque si el domingo Dios nos permite estar en la enseñanza, el domingo vendrá un tiempo de provisión divina de Dios. Y Dios va a glorificar su nombre. Y el tema del domingo va a ser un tiempo de poder y de autoridad. Y usted no se va a poder sostener. Usted no va a poder sostenerse en la gloria. Usted no va a poder sostenerse en la presencia del Señor. Porque Dios va a derramar algo tan grande, tan fuerte, que a usted le va a tocar creer, sí o sí. Así de sencillo. Es el propósito divino de Dios. Yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y dice que esta historia de valentía de Esther y de la fe de Mardoqueo se reflexiona en que Dios cumple su propósito en tu vida. 2025, faltan muy pocos días. 2025 le va a cambiar la historia a tu casa, le va a cambiar la historia a tu familia, le va a cambiar la historia a tu vida, le va a cambiar la historia a tu caminar, porque Dios se va a glorificar en ti. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Le damos gloria al Señor por esta palabra y nos despedimos de los oyentes. Recuerde esta palabra. El próximo domingo nosotros vamos a compartir el propósito divino que Dios realizó con Esther. Y la palabra que viene es una palabra de poder, de autoridad, que va a cambiar tu pensamiento y tu vida. Les bendecimos a todos en el nombre de Jesús.